¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Charla con Eloy Garza, un programa que aspira a marcar la diferencia para un público diferente como lo son ustedes. Hoy quiero iniciar esta transmisión mandándole mi más sentido pésame a una de las grandes actrices radicada en Nuevo León, regresó a México, ayer perdió al menor de sus hijos, a Fer, a quien yo conocí desde muy pequeño. Le doy mi más sincero pésame a Patti Blanco y a nuestro gran amigo, otro gran actor, pareja de ella, es Mario Zaragoza. Es una situación muy triste, muy lamentable. No me gusta iniciar este programa anunciando y dándole el pésame a mi amiga Patti y a Mario, pero de corazón y con todo nuestro cariño, y va por ustedes y los demás programas. Estamos solidarios y respaldándonos en estos momentos difíciles. En paz descanse, Fer. Querida amiga Carolina Garza, activista social, exdiputada, opinadora pública, escritora, bueno, 1000 cosas tuviste en tu vida, más las que faltan, que no las voy a mencionar porque no acabo el programa. No, ¿qué tal, Eloy? Pues un gusto estar aquí en tu programa, en este programa tan visto, platicando contigo y con todo tu auditorio. Es para mí un gusto siempre. Oye, platícame, Carolina, la última vez que estuviste aquí en Charla con Eloy Garza, estaba a punto de nacer tu tercer nieto, que fue nieta, sí, ¿verdad? Así es. Nació a los poquitos días de que estuvimos aquí platicando, todavía eran principios de junio. Sí. Terminó naciendo, vas a ver que eso yo todo lo sé, el 11. ¡Wow! ¿Qué tal? Exactamente. La Ivana nació el 11 de junio, felices con esta bebita. Realmente uno piensa que lo mejor de todo es ser papá, pero creo que ser abuelo todavía se disfruta más. Se disfruta más. Sí, así es. Además, una abuela bellísima, inteligente y muy activa en temas también de vida. Así es, así es. Ahorita que hablas de bebés, pues me uno a ese pésame que acabas de dar, qué triste. Creo que hoy por hoy precisamente lo que nos ha faltado a la sociedad es reconocer ese derecho a la vida, no solamente de las personas que ya nacimos, sino de los que vienen en camino. Todos debemos, Nuevo León es un estado que ya reconoce el derecho a la vida, sin embargo se nos ha olvidado, Eloy, porque no defendemos ese derecho. ¿Desde cuándo reconoce Nuevo León el derecho a la vida legalmente? Legalmente es en marzo del 2019, en la segunda vuelta. La primera vuelta del derecho a la vida fue en el 2014, que se votó en el Congreso. ¿Tú participaste en las dos vueltas? Yo participé en la primera, fui diputada 3 años, en el 2015. Como diputada local. Como diputada local, impulsamos junto a el exdiputado Francisco Treviño Cabello, Paco Treviño, sí, el gran impulsor de esta iniciativa, una servidora y otros diputados más del PAN. Ahora, no lo hiciste como panista, lo hiciste como madre de familia. Yo lo hice como madre de familia, en ese momento como representante de Nuevo León en el Congreso del Estado. Un debate muy intenso, Un debate intenso, fue intenso, pero fíjate, no nada más de esa legislatura. El debate de la vida viene desde los 90s, que grupos aquí en Nuevo León se dieron cuenta que era importante blindar la vida en la Constitución de Nuevo León para mandar ese mensaje de protección a los no nacidos y a la familia. ¿Sufriste ataques personales? ¿Se rebasó el debate? Pues mira, siempre ha sido así. Siempre ha habido mucho, digamos, de la gente que no acepta, que están a favor del aborto, no todos, pero hay algunos que sí son un poco agresivos, que desgraciadamente no pueden ver lo que significa, que no es violentar a la mujer, sino al contrario, proteger las dos vidas. Mandar un mensaje de vida es mandar un mensaje en un estado de que todas las vidas, desde el no nacido hasta el adulto más anciano, deben de ser protegidos. ¿A partir de qué momento ya podemos considerar un ser humano un no nato? Es decir, un no nacido. El ser humano, desde el instante de la concepción, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, en ese instante hay un milagro. Surge una nueva vida, que en ese momento se llama cigoto, después embrión, feto, bebé, niño, etcétera. Pero en ese momento esa vida, fíjate, tiene un código genético diferente al de papá y mamá, es un ser humano único y repetible, y además ese gran milagro se ve en un laboratorio, en un microscopio, porque ese pequeño
cigoto, en ese momento tiene vida, ese ser humano pequeñito, camina de 8 a 10 días hasta solito implantarse en el útero de la mamá para alimentarse. O sea, ¿qué opinas de los que dicen, sí, o de las que dicen, no, es que solamente hay vida a partir de que ya se forma el pues feto? mira, yo opino que no han estudiado, No han estudiado el que tema. falta echarse un clavado a la ciencia, porque la ciencia es la que habla de esto, no Carolina Garza, sino la ciencia te lleva a ver. Ahora, fíjate, les preguntaría yo a ellos, a estas personas, ¿por qué defienden a los huevitos de una tortuga? Si no hubiera una tortuguita, y si dices que al principio no hay nada, entonces ¿por qué no te puedes comer un huevo de tortuga y los protegemos tanto? Porque de ese huevo ya van a ser una tortuga. Entonces, hay mucha incongruencia en la sociedad. Por un lado, proteges a los animales en peligro de extinción, a los cachorritos, a los huevitos de tortuga, y por otro lado, no proteges a lo más grande, que es el ser humano, que ya viene en camino y que ya está desarrollándose en el seno ¿Y materno. en el caso de una violación? Mira, en el caso de una violación, yo en lo personal siempre he pensado que des el niño en la adopción, porque hay muchos testimonios hermosos de mujeres que las violaron, tuvieron al niño y finalmente se quedan con él. Pero bueno, ese es otro programa muy largo. Pero lo que yo digo que hoy, nomás para que esté enterado el público, la mayoría, los estados en México, el aborto es permitido nada más en caso de violación. Eso es permitido en nuestro país. Y 14 estados más aumentan a que también en caso de malformación, entre ellos Nuevo León. Es decir, los códigos penales permiten el aborto en caso de violación. Sin embargo, muy pocos se practican. Es decir, México ha sido siempre un país que respete y que protege la vida. Ahora estamos muy preocupados porque precisamente esa ley del derecho a la vida que tanto costó impulsar la primera vuelta y votarla, la segunda vuelta en el 2019, cuando ya se consagra en la Constitución, en la legislatura antepasada, se consagra el derecho a la vida en la Constitución. Vamos a tocar este tema, pero antes yo te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando hay concretamente malformaciones? ¿Tú no justificarías antes de nacer un bebé que nace sin suficiente, o al menos con la mínima calidad de vida? Mira, no, yo en realidad creo que es una vida, estoy convencida, es una vida que necesita ser vivida. Yo leía un libro hace poco de una madre, Loy, que precisamente los doctores le decían que abortara porque su niño iba a vivir unas cuantas horas. Tenía una enfermedad que le habían detectado y no le iba a dar posibilidad de vivir más de un día, 2 o 3. Y le decían a la mamá que abortara. Ella dijo que no. Y al momento que nació su niño, lo abrazó y el niño murió en sus brazos horas después. Es decir, decía la mamá, que él sienta que tiene una mamá que lo ama. Imagínate qué hermoso morir en los brazos de tu madre y no que que con instrumentos te quiten la vida, te destruyan. Entonces, quirúrgicos. Entonces, creo que la vida es sagrada. Y se nos ha olvidado eso, es sagrada. Los seres humanos, los padres somos simplemente quienes los vamos a educar, pero la vida de ellos pertenece solamente a ellos. La vida es sagrada. Vámonos a un corte comercial y al regresar analizamos lo que legalmente está sucediendo ahora con el derecho a la vida. Volvemos a charla con Eloy Garza, con una charla muy interesante con nuestra amiga Carolina Garza. Carolina, ¿qué es lo que está sucediendo ahora que parece que legalmente se está retrocediendo en el tema del derecho a la vida y quién lo está provocando este retroceso? Pues fíjense, precisamente tú lo has dicho, Eloy, se está retrocediendo. Costó mucho trabajo, por si el público no está enterado, más de 21 estados, 22 estados ya habían blindado el derecho a la vida en el país, Nuevo León uno de ellos, y pues precisamente hace un par de años, cuando en Nuevo León en el 2019 blindamos la vida en la Constitución, la anterior presidenta de la Comisión de Derechos Humanos manda una impugnación, una acción de inconstitucionalidad a la Corte, y hoy peligra, en el estado de Nuevo León peligra esta ley de la protección del derecho a la vida. Pero no se está protegiendo, o al menos quiero ponerme en la posición de los jueces o de quienes deciden estos temas, ¿no se está protegiendo también la libertad de la mujer? La libertad de decisión. ¿No es un dilema que hay que pensarlo en términos filosóficos, biológicos, o hay que quitarle un poco de libertad a la mujer para dárselo al nuevo ser?
Pues mire, es una buena pregunta y es muy importante que tu público lo escuche. El derecho de la mujer a elegir de su propio cuerpo, todo el mundo estamos de acuerdo. La mujer tiene derecho a elegir si le van a operar, si le van a hacer... Tú estás de acuerdo totalmente en eso. Pero en el derecho de la mujer a su cuerpo. Pero el cuerpo del bebé es otro cuerpo. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que mi cuerpo es uno, pero una mujer en el momento en que concibe a un hijo ya tiene otro cuerpo y ese niño tiene derechos iguales que los de la mujer. Por eso a mí me encantaría un poquito recordar qué son los derechos humanos, que ahora se habla tanto, ¿verdad? Sí. De derechos, el derecho de la mujer, el derecho del niño, el derecho, todo ya se ha, abierto un gran abanico de derechos. Y allí hay un tema de periodistas que están atentando contra su vida. Muchos han sido, tengo que decirlo abiertamente, Claro. asesinados, masacrados. Exacto. Y no hay un respeto a los derechos humanos, al derecho del periodista, a la libertad de expresión. Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo te voy a decir por qué. No, sí es tema también ahorita, porque la sociedad se ha olvidado de lo que son los derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Un derecho no se construye. Un derecho ya existe en la persona y solamente se reconoce y se respeta. La Constitución reconoce los derechos. Los derechos humanos son, número uno, son universales. ¿Qué quiere decir universal? Que todo el mundo los tiene. Los derechos humanos son, que eso es muy importante, inviolables. ¿Por qué? Porque son inherentes a la persona, no se pueden violar, están dentro de tu naturaleza y dentro de tu dignidad. Los derechos son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no puede haber derechos para unos y para otros sí. Derechos, por ejemplo, para los niños, pero los bebés no. Los no nacidos no tienen derecho, se pueden matar. O derecho para los jóvenes, pero los adultos mayores puede autorizarse la eutanasia, por así decirlo. Los derechos son para todos. Un derecho humano no se construye. Y fíjatelo, y algo importante ahorita hablando de todos esta desgracia en México de asesinatos a no nacidos, a periodistas, a todo mundo, hay un punto fundamental. A mujeres, feminismo, el feminicidio está creciendo terriblemente. Exactamente, pero ¿sabes por qué? Porque el derecho a la vida es el primero de todos los derechos. Cuando una sociedad no respete el derecho a la vida de los no nacidos, todos los demás derechos se vienen abajo. Si tú ahorita mandas un mensaje en Nuevo León que aquí se apruebe el aborto, puedes matar a un niño dentro del seno materno, automáticamente, ¿quién va a respetar entonces los derechos de los niños? O sea, o de la mujer, tu o del perspectiva joven. es, todos estos temas están vinculados. Todo está vinculado. La vida es la vida. Vamos a hacer otra pregunta al público. ¿No es un poco polémico lo que estás diciendo? Pues mira, yo creo que para algunas personas lo es, pero si te pones a ver... Para muchas, ¿eh? Para muchas, bueno, pero también hay otros grupos que te das cuenta, cuando tú estudias antropología filosófica, filosofía, bueno, metafísica, desde que inicias antes de la antropología... Incluso el derecho. El derecho, simplemente el derecho positivo. Cuando tú estudias leyes, es más, en las leyes, en los tratados, en las convenciones, en los pactos, está establecido que la vida se protege desde el inicio de la concepción. Y ese es algo que los jueces, que la Corte no se ha dado cuenta o no quiere ver. ¿Quién no quiere ver estos derechos de la vida y qué instancia es la que está pretendiendo bloquearlo? Precisamente la Suprema Corte de Justicia, pues que le encabeza el ministro Arturo Saldívar, han estado analizando, fíjate, ya últimamente, por eso México peligra, no nada más Nuevo León, todo el país peligra de todas estas leyes que protegen en los estados a los no nacidos, que sean inconstitucionales, porque primero que nada la Suprema Corte hace como 3, 4 meses anula unas leyes que protegían la vida en Coahuila, posteriormente una acción de inconstitucionalidad. A ver, pero esas medidas de bloqueo no se están dando, ¿no? En Coahuila ya se hicieron. ¿Ya se dio? Ya se dio y también en Sinaloa, en donde ya... Pero la resolución de la Suprema Corte yo no la he visto que vaya en ese sentido. Bueno, de estos dos estados ya se dio, el primero fue Coahuila, posteriormente aquí estuvimos platicando con Leti Benavides hace como 3 meses sobre ese tema. ¿Qué va a pasar en Nuevo León? ¿Qué va a pasar en Nuevo León? Que como ya hay una, digamos, jurisprudencia, como ya se están dando estas inconstitucionalidades, puede suceder que si la sociedad no protege esta ley que ya exista, pues se pueda permitir el aborto. Y peligra en estos días que la Suprema Corte juzgue. Pero ya lo aprobó aquí el Congreso del Estado. Sí, pero ahorita hay una acción de inconstitucionalidad. Eso puede eliminar totalmente las anteriores en acciones. estos días la Corte se va a reunir. De la que tú fuiste promotora. De la que fuimos promotores, así es.
la Corte se va a reunir para ver si es o no inconstitucional. ¿Qué vas a hacer ante esa situación? ¿Qué vamos a hacer? Mira, nosotros ya fuimos a muchas instancias como marchas, asociaciones, protestas. Hemos hecho sobre todo llamados, hemos hablado con autoridades también. Creo que en corto, me parece a mí que en corto la mayoría de incluso autoridades están a favor, pero les falta, vaya, esa decisión de decir México es un Estado soberano. La Suprema Corte de Justicia no está respetando tratados internacionales, el Pacto de San José, la convenciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Les falta valor? México está intereses suscrito. Creados, ¿qué es lo que le falta a las autoridades? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, el tema de la vida más que nada es un negocio. El aborto es un negocio. ¿En qué términos? En términos de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha presión al gobierno de México, de transnacionales, lo sabemos, para que te condono una deuda, te doy esto a cambio de que hagas leyes a favor del aborto. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque las clínicas abortivas son un gran negocio en Estados Unidos. ¿Sabías tú que hay más clínicas del aborto en Estados Unidos que McDonald's en las esquinas? No lo sabía. Vámonos a corte y volvemos para hablar sobre este tema que es muy Así delicado. es. Volvemos a charla con Eloy Garza. Volvemos a charla con Eloy Garza, con nuestra amiga Carolina Garza. Oye, la defensa de la vida humana, me dices, hay intereses económicos Muy fuertes. que provocan la promoción del aborto. Así es. Intereses económicos. Tú no sabes la ¿Hay industria cifras? del aborto. Claro, mira, fuentes mira, al respecto? Pero por supuesto, una de ellas es Planned Parenthood, no sé si has oído hablar Sí. de esta industria que era industria del aborto, que además después se ha comprobado que también lucran con órganos de los niños que se asesinan en un aborto. Esta industria ganaba billones de dólares en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos también aportaba dinero a esta industria. Cuando llega Donald Trump, una de las, digamos, polémicas de las que tuvo más fuertes fue precisamente que retiró el dinero que el gobierno le daba a esta transnacional Planned Parenthood. En el gobierno de los republicanos se retira esta aportación, se quedan sin ese dinero y ahora Biden nuevamente está apoyando a Planned Parenthood, a esta industria. Como liberal. Como liberal, exactamente. A ver, pero no habrá mucho, te lo digo con todo Sí, el cariño y el respeto. Claro. ¿No habrá mucho de leyenda urbana en esto que comentas? No, todo tiene, mira, está todo sustentado. tiene sustentado, todo tiene libros, los invito incluso en Google a meterse a links en Bueno, donde hay mucha viene fake news todo. en Google también. No, pero eso sí todo está documentado, totalmente documentado. Es más, hay cifras de lo que gana esta industria. Otra organización muy metida en todo esto es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo? Pues también. La ONU También está financiando y está promoviendo ¿En contra del esta derecho a la ideología vida? en contra del derecho a la vida. Así es. Todo esto está documentado. Todo esto, hay libros, hay documentos, hay pues muchos politólogos y sobre todo expertos en estos temas, no nada más en México y en Estados Unidos, en Sudamérica, dan conferencias hablando de estos temas para que la gente vea que es un negocio, la industria del aborto es un negocio. Y mira, te lo voy a poner muy fácil. Es la industria, es la agenda, le llamamos muchos de la muerte, porque fíjate qué se promueve ahorita. Y yo te voy a dejar pensando, a lo mejor es para más programas. Se está promoviendo hoy en nuestra sociedad, en México, en el mundo, una agenda de la muerte. Te voy a llevar a pensar. Están promoviendo en los congresos, cuando hay cantidad de temas importantes a solucionar, la agenda del aborto a las mujeres, de drogas a los jóvenes. Estás viendo tú que ya se está promoviendo cada vez más. Tú sabes que la marihuana, pero no pues pero no en el Congreso. se están promoviendo la ley. Bueno, claro. pues lo de la marihuana, pero tú ves una conexión entre las iniciativas. En la agenda, sí, en la iniciativa. De la agenda de la sí. libertad de la marihuana con... Veo todo está relacionado, ¿Todo es una agenda. entrelazado? Es una agenda. Es una agenda en donde, fíjate, el aborto destruye, la droga destruye la mente, la eutanasia pues es contra los adultos mayores. Todo lo que están haciendo, sobre todo, va hacia una sociedad que destruye al ser humano. Cuando un ser humano es vulnerable, cuando de pronto vives más allá que de tu inteligencia y tu voluntad, comienzas a vivir de tu pasión, de tu instinto, de adicciones, etcétera. ¿Qué sucede? Dejas de hacer lo más importante que tú haces, por ejemplo, Eloy, pensar. Una persona, un ser humano que piensa,
cuando la madre de familia, el padre de familia piensan, pues lo que más hacen es proteger a sus hijos, luchar porque sean mejores personas. A ver, pero en esto el tema de la protección de los hijos. Sí. Derecho a la vida, nace el bebé, la madre no lo quiere, se tiene que ir a una institución, a un centro de atención a menores. ¿No es muy complicada la vida ahí? Yo te voltearía capullos, la pregunta, ¿no sería mejor que el niño decida si quiere vivir? Así como le estás diciendo a la mamá. Bueno, él no te pudiera decir Por eso, si pero quiere dale la vivir o no. oportunidad. Yo creo que cualquier ser humano él tiene la capacidad de desarrollarse. Por instinto, ¿Cuántos niños? por instinto ¿Cuántos niños han sido muy pobres y que finalmente el quinto, el sexto, fueron los que mantuvieron a sus papás? Que de pronto el cuarto hijo, el quinto hijo, fue muy capaz para los negocios, salió adelante. Tenemos tantos ejemplos. Yo me acuerdo de este torero muy famoso, Eloy Cavazos, ¿verdad? Él sacó adelante a su familia. Es decir, no podemos decir es que esta vida no está así, no podemos ser selectivos porque volvemos a lo mismo. ¿La píldora anticonceptiva? Mira, hay muchos métodos de anticoncepción. Creo que lo más importante es que los padres de familia, entre ellos, sean responsables de su paternidad. Decir, bueno, no que el Estado sea responsable, sino que la pareja, al casarte o al tener una pareja, decir, bueno, no, yo me voy a ser responsable. Eso es un punto importante y un programa completo, la paternidad responsable, que debe de haber. La adopción por parte de parejas importantísimo. Gay. Mira, bueno, ahí te voy a decir una cosa muy fácil. La comunidad LGTB. Si un niño perdió, yo creo que en esta vida, si un niño perdió a un papá y una mamá, tiene derecho a recuperar un papá y una mamá, lo que perdió. Porque es muy importante la labor del papá y de la mamá en el niño y la niña. Es decir, tú eres huérfano de papá y mamá, el Estado tiene que regresarte, por así decirlo, el derecho a tener un papá y una mamá. ¿Sí estás consciente que vas a provocar una efervescencia política, ideológica aquí Llevo en muchos Monterrey? Llevo muchos años, y no solo yo, somos muchas asociaciones, cada día más a nivel nacional. Ya hay un frente, el Frente Nacional por la Familia, que protegemos el derecho a la vida, el derecho de los padres a educar a sus hijos, que ese es otro tema que se desprende de ahí, las libertades fundamentales. Hay instituciones también del otro lado. Ah, claro, también hay de todo. Pero, igualmente fuertes. Pero fíjate, yo cuando fui diputada tuve muy, muy buenas experiencias. En un momento dado, cuando se iba a aprobar esta primera vuelta, había mucho en el Congreso, si me dejas platicarte un poco, te lo voy a hacer corto. Hubo mucha inquietud y llegaban grupos abortistas, digamos, a manifestarse en contra de nosotros los legisladores, que por favor, que no blindáramos la vida, que estaban ellos a favor del aborto, y hubo mucha polémica. En una ocasión, todos ellos se lanzaron un poquito, llegaron al Congreso y cuando estábamos los diputados, después de una sesión, se nos vinieron un poco encima, y me decía un policía, Carolina, salte que se te van a echar encima. Le dije, claro que no, yo estoy segura que yo puedo hablar con ellos. Entonces les dije a todos ellos, a ver, ¿cuántas organizaciones hay aquí? Me dicen, somos 6 o 7. ¿Cuántas cabezas hay aquí? Eran 6 o 5. Los invito mañana a las 11:30 a platicar a mi oficina. Más que mi oficina, que era muy pequeña, a uno de los salones del Congreso del Estado. Fuimos, hablamos, una de las sesiones que yo llevo en mi corazón, inolvidables. ¿Por qué? Porque hubo un diálogo respetuoso. Muy bien. Porque comprendieron, y creo que los abogados que estaban allí de parte de Acción Nacional que estaban escuchando, quedaron encantados de esa. Digamos, hubo incluso gentes que pensaban diferente a mí, que me dijeron, te respeto, tú piensas de una forma. Y nosotros también de otra. Y los dejé en algunas cuestiones, sí se quedaron pensando. Convencidos. Pues si no convencidos, al menos. ¿Pero tú también en otros? No, en el tema de la vida no. No, porque. Pues mira, en el buen sentido fundamentalista. En el buen sentido, pues yo creo que, bueno, no me gusta esa palabra, pero no bueno, te gusta la llámala. Me gusta más bien simplemente humanista. Yo uso la palabra humanista. Por eso en mi campaña, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hablábamos de un gobierno humanista. Un gobierno humanista. El tiempo es implacable, también es tremendo. Podríamos platicar con nuestra amiga Carolina Garza horas y horas. Sí. Vamos a ver la reacción porque esto se va a poner pesado. Así es, Carolina, tú lo sabes bien, tienes muchos años en esta brega de eternidad, a pesar de que no eres panista. Sí. ¿Verdad? Ciudadana. Eres una ciudadana convencida y humanista, como bien dices tú. Sí. Otros amigos o amigas que nos están viendo van a decir, es que es fundamentalista. Bueno, pues hay para todo y hay que aceptar las críticas de allá para acá y de aquí para allá también. Ese es el diálogo democrático. Carolina,
Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Eloy, muy amable por invitarme a tu programa nuevamente y un saludo a todo el auditorio. Un saludo a todo el auditorio. Nos vemos el próximo martes, 7:30 de la tarde aquí en Azteca Noreste.